Pues las bendiciones de Dios son una muestra de su amor y de su cuidado por nosotros. Fijaros que el otro domingo estábamos presentando aquí a un niño pequeño para que Dios lo cuide y Dios lo bendiga. Y me estaba acordando de lo que decía Mateo 10, verso 13, donde dice que los padres traían sus hijos a Jesús para que Él los bendijese, para que los cuidara. Estamos trayendo a nuestros hijos a Jesús cada día para que los cuide, para protegerlos, para orar por cada uno de ellos. Tenemos que hacerlo porque es muy importante que traigamos a nuestros hijos delante del Señor cada día para que Él los bendiga, los cuide y los guarde. Y para que también les enseñe, nos enseñe a nosotros la manera de llevarlos por su camino, no por el nuestro, sino por el suyo, por el de nuestro Señor Jesús. Fijaros, cuando fuimos bautizados recibimos también dos bendiciones: el perdón de pecados y un don, el don que es el regalo del Espíritu Santo, que nos cuida, que nos transforma, que nos cambia, que nos vacía de nosotros mismos y nos llena de nuestro Señor Jesús. Amén. No hay mayor bendición que levantarse cada día y agradecer a Dios por un nuevo día. ¿Lo creéis o no? Amén. Dice Lamentaciones 3:23, nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. No hay mayor bendición que dar gracias por el sustento físico y material que Dios nos da cada día. Fijaros lo que pone Mateo, que nos dice, Mateo 3:23, dice así. Mateo 3:23. Perdón, 6:25. 6:25. Al 29. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, que os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Amén. No hay mayor bendición que estar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición enorme cuando estamos reunidos, saludándonos, bendiciéndonos. ¿Es lo que queremos o no? Amén. Amén. Fijaros lo que nos dice el Salmo 133 en referencia a esta armonía que tenemos que tener los hermanos. Dice el Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre sus montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué significa armonía? Es decir, de un mismo sentir, un mismo espíritu, compasivos, fraternales, misericordiosos los unos con los otros. Es decir, Jesús dice, amaros como yo os he amado. Porque el amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo soporta. No hay mayor bendición que orar los unos por los otros. ¿Cuándo lo creéis? Fijaros lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y en el Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y llamaré, y Él Oirá mi voz. oirá mi voz. Amén. No hay mayor bendición cuando bendecimos a Dios. En el Salmo 103, 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su ser,
y ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Aleluya. Busquemos las bendiciones celestiales siempre, no las terrenales, porque son temporales. Amén. La bendición de Dios para su pueblo en la Biblia se manifiesta a través de la provisión, la prosperidad, la protección y la paz. Dios promete bendecirnos cuando obedecemos y confiamos en Él. En el Antiguo Testamento se enfatiza que la bendición de Dios está ligada a la obediencia a la ley y al pacto con Él. En el Nuevo Testamento la bendición se manifiesta a través de la gracia y el amor de Dios expresado en Cristo. La bendición de Dios se extiende a aquellos que lo buscan y le sirven, quienes reciben paz, fortaleza y guía espiritual. La bendición de Dios es un regalo para aquellos que lo buscan y obedecen. Y quisiera terminar con Hebreos 13, en referencia a este. 13, 20, 21, donde dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, quiero darte las gracias por la palabra que nos ha puesto en Javier. Que sea de bendición, Señor, y que transforme nuestras vidas cada día para parecernos más y más a ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué versos, ¿no?, más poderosos, que creo que si llegásemos a entenderlos completamente y a llevarlos a la práctica, podríamos alcanzar a muchísimas personas para la gloria de Dios. Amén. ¿Quieres ser un instrumento en manos de Dios? Amén. De verdad. Amén. Los que estamos aquí creo que venimos a lugares como este, no porque queramos solo cosas para nosotros, sino porque entendemos que formamos parte de un reino que debe de ser extendido en los corazones de otros, así como nosotros también lo recibimos de otros, ¿sí o no? Y creo que está en nuestro corazón el que las personas que están a nuestro alrededor por lo menos tengan la oportunidad de poder decidir sobre esto. Ayer tuvimos una reunión de pastores aquí en Ribeira, la organizaba Xuntos por Galicia y obviamente fue dirigida por 3 pastores, que fue una bendición y bueno, con las 3 predicaciones que se compartieron fueron involucradas, fueron dirigidas y nos involucraba a ser modelos y ejemplo de aquello que confesamos por nuestra boca. Amén. Y esto debería contestar nuestra pregunta, ¿no? ¿Queremos alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor? Pues obviamente la respuesta debería ser sí, pero con una condición. Para poder alcanzar a los demás debemos de ser modelos y ejemplos de aquel que nos está instruyendo, que nos está afirmando, que nos está enseñando y al cual debemos obediencia. Amén. ¿Lo crees así? Amén. Yo no sé si te acordarás de una historia que viene en la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 3 en adelante, y es una historia sobre Samuel, el mismo Samuel,
de niño, elegido por el Señor para ministrar en el templo, y por el sacerdote que estaba, ¿os acordáis de su nombre? El sacerdote Elí. Y es una historia agridulce, ¿no? Porque el sacerdote ya era un hombre de avanzada edad, era un hombre que tenía la responsabilidad como sumo sacerdote de estar ministrando, guiar al pueblo y hacerlo bien delante de Dios y delante del pueblo, ¿no? Pero todos sabemos, y si conocemos la historia y si hemos leído la Biblia, esos pasajes, todos conocemos que él permitió que sus hijos pues no hicieran lo correcto. Y no solo eso, sino que pasó por alto eso. Y no es que sus hijos no pudieran hacer lo que ellos quisieran, sino que sus hijos también estaban como levitas ministrando, estaban trabajando y estaban siendo partícipes del sacerdocio, de su padre. ¿Os acordáis, no? ¿Sí o no? Nadie tiene dudas sobre esto, ¿no? Y eso era una responsabilidad mayor, una responsabilidad grande, ¿no? Si lo traspolamos a nuestro día a día, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas rescatadas del hoyo donde estábamos y levantadas gracias a la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, pues tenemos también, en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos también ese compromiso de intentar hacer las cosas lo mejor posible y ser testimonio, ser, como dije antes, modelos y ejemplos, que fue prácticamente en las 3 predicaciones lo que nos compartieron, ¿no? Obviamente muchas más cosas, ¿no? Pero entre ellas, basándose en el ejemplo que debemos de dar en nuestro día a día, no solo en la congregación, sino fuera, en nuestro hogar, en nuestra casa, por donde andamos. Si queremos ser usados por Dios y si queremos tener la bendición de Dios en nuestra vida. Y si queremos sobre todo pues extender el Evangelio que tan difícil y tan complicado es en estos tiempos que corren, por la tasa de humanismo que hay, por el aumento de la maldad. Como dice la Escritura, la maldad se multiplica y el amor de muchos, ¿qué hace? Se enfría. Entonces, refiriéndose a los creyentes, a aquellos que ya tienen a Cristo Jesús en su vida. Pero lo cierto es que hoy no se trata de convencer a nadie, se trata de que Dios impacte el corazón de los demás, porque ya ha impactado el nuestro, y obviamente con las palabras que salgan de nuestra boca, guiadas por el Espíritu Santo, impacten el corazón de aquellos a los que estamos hablando. Y aquellos que estamos ministrando no solo pueden oír nuestras palabras, sino que tienen que ver lo que somos, nuestro ejemplo, diariamente. Por eso es tan importante dar testimonio en nuestro día a día, allí donde estés, allí donde vayas, allí donde te puedan ver, que el no hacerlo tirará por tierra todo lo que has estado edificando durante tanto tiempo. Sabéis que construir se construye más lentamente que derribar, ¿sí o no? Julio, tú que eres albañil, romper se rompe rápido, ¿verdad? Derribar se derriba rápido, pero levantar algo que de verdad tenga fundamento, pues como un hogar, como una casa, ¿verdad? Lleva su tiempo, lleva más tiempo que derribar. Y generalmente nosotros deberíamos tener esto muy presente, porque con el texto que os voy a leer, forma parte de un tiempo en el cual Dios se cansó de aquellos que, en concreto de Elí, que realmente no hacía lo que tenía que hacer, y estuvo durante mucho tiempo en un lugar para poder hacerlo. O sea, estuvo recibiendo el favor de Dios, recibiendo la responsabilidad de Dios y el compromiso de Dios para que él pudiera tomar decisiones sobre ese tiempo. Y en estos pasajes el Señor llama a Samuel, y Samuel despierta, todos lo conocéis, ¿verdad? Despierta varias veces, en concreto 3 veces, y va junto a Elí porque pensó que era él quien lo llamaba. Y Elí rápidamente se da cuenta de que es el Señor el que está hablando con Samuel. Y entonces
Él le dice, si vuelves a oír esa voz, dile al Señor que estás aquí y que quieres que hable, que su siervo le hable. El texto clave, obviamente, de este pasaje, de todo ese pasaje que os aconsejo que leáis detenidamente, porque no debemos pensar nunca que lo tenemos todo hecho, ni dado. Elí tenía una gran responsabilidad. Y la disciplina sobre Elí a la hora de permitir que sus hijos no hicieran lo correcto dentro del santuario y dentro del templo y en su trabajo para con Dios, hizo que todo su linaje fuera maldito. No solo ellos, no solo sus hijos, que murieron antes que el padre mismo, sino todo el linaje, todo el parentesco de levitas que llevaban la sangre de Leví. El Señor hizo que ninguno de ellos fructificara. Aunque vivieron unos años, pero toda la familia cayó bajo esa maldición, digámoslo así. Y eso todo por no aprovechar lo que Dios le estaba dando. Dios nos está dando un gran tesoro. Y sobre ese gran tesoro el Señor pagó un precio que tú en tu vida, ni que vivieras 1000 vidas, podrías pagar. Y debemos de entenderlo de esta manera. Somos poseedores de algo inmerecido. Debemos de saberlo, obviamente, porque somos salvos por gracia. Pero somos poseedores de algo inmerecido por el valor que tiene, impresionante, que tiene en nuestra vida. Por eso a veces nos preguntamos si Dios está con nosotros. Y realmente debíamos de hacernos una pregunta diferente, si realmente estamos nosotros con Dios. Yo creo que es lo que nos tenemos que preguntar cada día de nuestras vidas. ¿Estoy con Dios? Cuando me levanto, cuando trabajo, cuando camino, cuando hago las cosas del día a día, cuando tengo relación con gente que es incrédula o creyente, cuando tengo relación con mi propia esposa o hijos, ¿no? Preguntarnos esto nos lleva a ese verso clave de 1 de Samuel, capítulo 3, verso 10. Samuel hizo caso a su maestro, que era Elí, obviamente. Samuel fue educado, digámoslo así, y fue ministrado por este sacerdote. ¿Os acordáis de la paz? Me viene ahora a la mente el verso que decía Pedro: no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿os imagináis Elí ministrando a Samuel, un profeta que iba a marcar una época tremenda y que iba a consagrar a los primeros reyes de Israel, ¿verdad? Y un sumo sacerdote que cayó en desgracia, él y toda su parentela, por pasar por alto lo que estaba mal. No podemos excusar el pecado, ni nuestro pecado ni el de nuestros familiares, ni el de nuestros hijos. Lo único que tenemos que hacer es, si vemos que hay pecado en sus corazones, en sus vidas, o si pues se desvían por cualquier razón, lo que debemos de hacer es orar, obviamente, por ellos, pero nunca encubrirlo. Y menos si obviamente están trabajando en el ministerio, ¿no? Como les pasaba a los hijos de Elí, que se aprovechaban de su ministerio para no hacer lo correcto y robaban de las ofrendas, apartaban de lo sacrificado para ellos y para sus amigos, y eso no agradó a Dios. Y no agradó a Dios eso durante mucho tiempo, pero Dios es paciente. Lo sabéis, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero tiene también un momento en el que dice: hasta aquí, se acabó. Y esto es lo que pasa en este capítulo, que le dice a Samuel, ¿verdad? Le revela a Samuel la 4ª vez que le llama, y Samuel le dice: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres obedecer al Señor? ¿Quieres ministrar a aquellos que no tienen a Dios?
Pregunta del millón. Pues debes de ser modelo y ejemplo. Esta palabra ya la tenía pensado compartir aquí, pero lo que nos compartieron ayer, obviamente, pues me lo confirmó, ¿no? En el sentido de que realmente lo que quiere el Señor es que los demás, las personas que estén a nuestro alrededor, vean en nosotros al mismo Señor Jesús. Vean algo diferente a lo que el mundo está compartiendo y está enseñando. Vean algo que les impacte, que les penetre hasta lo más profundo de sus almas. Vivimos tiempos en que muchos cristianos se preguntan constantemente, ¿estará Dios conmigo? ¿No? Y esa pregunta, aunque parece bastante común y parece que es algo racional y que es buena hacerla, nace de una perspectiva errada y centrada en nosotros mismos. Porque es una pregunta que no nos debemos de hacer, por cuanto nosotros sabemos si Dios está con nosotros o no, por cuanto nuestros hechos lo indican. Amén. ¿Puede estar Dios contigo o conmigo si estamos haciendo algo que le desagrada, algo que está mal y que lo hacemos además deliberadamente o constantemente? Qué respuesta más sencilla, ¿no? Claro que no. Dios está con los que están con Él. Y no vamos a caer en la torpeza de la humanidad, del mundo, que todos y muchos cristianos no practicantes, los que se dicen no practicantes, dicen que todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y todos lo sabemos, los que aquí estamos por lo menos deberíamos saberlo, que somos hijos de Dios cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida y nos comprometemos a obedecerle, ¿sí o no? Entonces nuestro desempeño y nuestra labor por la Escritura nos invita a cambiar el enfoque constantemente de nuestra vida a la hora de ser, a la hora de entender, a la hora de comprender, a la hora de poder trasladar a otros lo que el Señor está haciendo en nuestra propia vida. No es que ya seamos perfectos, pero estamos camino de perfección. No se trata de si Dios está a mi lado, sino si yo estoy al lado de mi Dios. En muchas ocasiones en la Biblia se dice que Dios estaba con José, Dios estaba con Samuel. ¿Y por qué creéis que Dios estaba con estas personas? ¿Por qué lo creéis? ¿Por qué creéis que Dios estaba con José o con Samuel o con cualquier siervo que sea realmente un siervo de Dios, con cualquiera de nosotros que estemos haciendo lo correcto, que estemos haciendo lo que Dios realmente nos está pidiendo que hagamos con nuestra torpeza, con nuestros fallos, con nuestros errores, como ellos mismos seguramente lo tendrían, ¿no? en su vida personal, Pero en su comunión con Dios había algo diferente. Por eso lo que os acabo de decir, ¿no? Las Escrituras nos invitan a cambiar ese enfoque de si Dios está a mi lado, sino si yo estoy al lado de Dios. Porque Samuel, como dijimos antes, nos invita también a decirle al Señor: háblame, Señor, que tu siervo te está escuchando. ¿Sabes? Cuando Samuel aprendió a cómo poder hablar con Dios y a cómo poder ser receptor de su palabra, porque en aquellos tiempos, según la palabra de Dios, escaseaba la profecía y escaseaba la palabra del Señor. Y mira tú por dónde el Señor le da una palabra a un joven Samuel para su maestro, tremenda. Y Elí le dice que obviamente se lo contara. Dime lo que te habló el Señor. Y lo presionó un poco y Samuel se lo dijo. Y Elí lo aceptó en su corazón porque reconoció en la voz de Samuel la voz de Dios. La gente que está a tu alrededor reconoce la voz de Dios cuando tú les hablas.
la gente que está a tu alrededor, que vive a tu alrededor, que encuentras a tu alrededor, con la que puedes hablar, reconoce la voz de Dios a través de lo que tú le estás pudiendo hablar. Yo deseo que sí, y lo deseo porque realmente nos parezcamos a aquellas personas que han amado al Señor y que le han buscado de todo corazón en medio de su torpeza y en medio de su fragilidad, de su debilidad. Porque la palabra de Dios nos dice que Él se perfecciona en esa debilidad y en esa torpeza nuestra. Su poder cae sobre nosotros cuando realmente nosotros quedamos a expensas, ¿no?, de la presencia de Dios en nuestras vidas, y no cuando buscamos parches y refugios o corremos por un camino paralelo que no es el de Dios. Samuel era joven, sin experiencia, pero tenía lo que realmente tenía que tener, lo que Dios estaba buscando. ¿Qué crees que Dios está buscando de nosotros? ¿Alguien me puede explicar eso? Bueno, hay un verso en la palabra de Dios que dice: ¿qué pide Dios de ti? Que hagas justicia y misericordia y seas humilde ante Él. Pero lo que está buscando realmente el Señor en medio de esas tres frases, de esas tres formas de poder agradar a Dios, es precisamente un corazón disponible. Una persona que esté disponible para el Señor. ¿Estás disponible para Dios? ¿O tienes demasiadas excusas, justificaciones como para no estarlo? Sé que en ocasiones relegamos el compromiso que hemos adquirido con Dios cuando le hemos aceptado como Señor y Salvador, y rápidamente nos encontramos contra la espada y la pared cuando Él nos pide algo, cuando Él ve en nuestro corazón que es posible poner algo en Él, y ve corazones receptivos. El problema es lo que nosotros haremos cuando recibimos ese mensaje, esa palabra, esa dirección en nuestra vida, porque es una constante confrontación entre nuestra carne. Pablo decía: el espíritu está dispuesto, pero el espíritu, la verdad, está dispuesto. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando sentimos al Señor comprometiéndonos y empujando con su palabra, ¿no?, todo aquello que nos estorba para quitarlo de en medio, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tienes un corazón disponible para con Dios? Pues la pregunta correcta no es ¿dónde está Dios en nuestra vida?, sino ¿qué quieres que haga, Señor? Qué diferente, ¿verdad? Cuando le dices ¿qué quieres que haga, Señor?, te das de cuenta de que Dios está ahí y que Dios está esperando a seguir trabajando y edificando y compartiendo en tu vida no solo su verdad, sino usándote también para que la puedas compartir al resto de personas, porque nos ha llamado para levantar un reino, para extender un reino. No nos ha levantado solo para hacer de nuestra vida una cosa bella, hermosa, algo que idolatrar, ¿no? Nos ha llamado para ser sus siervos, para servir. ¿Entendemos esto? Y hacerlo de todo, ¿qué? La palabra de Dios dice: el que le busca de todo corazón le halla, no hay excusa. No tenemos excusas si estamos buscando a Dios de todo corazón y nuestro corazón está dispuesto, pues obviamente lo que le tenemos que decir: habla, Señor, porque tu siervo te está escuchando. O sea, cuando no tengo una explicación para algo, cuando quiero recibir algo de Dios, cuando necesito algo del Señor, lo que no me puedo preguntar es si Dios estará conmigo o no, o dónde estará Dios. Sino tengo que hablar con Él y decirle: Señor, estoy aquí, háblame, que tu siervo oye. ¿Y para qué le vamos a decir eso? ¿Para que cuando nos hable no hagamos lo que nos dice? Pregunta del mío. Yo creo que no. La verdad, deberíamos decirle eso para que cuando Él nos hable podamos poner en práctica lo que Él nos dice. ¿Os acordáis de la historia? Samuel quiso guardarse esto en su corazón porque vio que era fuerte
La palabra del Señor era fuerte, era impactante. O sea, comprometía la vida de su maestro y la de toda su descendencia y la de sus propios hijos. Pero por la presión, obviamente, de Elí, no la pudo ocultar y se la manifestó. Y no solo eso, sino que después conocemos la trayectoria y la vida de Samuel. Fue un siervo que estuvo siempre dispuesto a decir lo que tenía que decir de parte de Dios, cayera quien cayera. Lo sabemos cuando reinó Saúl, ¿verdad? Cuando él ungió a Saúl y Saúl pasó olímpicamente de hacer caso a lo que él decía de parte de Dios. Y sabemos que Saúl en ocasiones pues estuvo verdaderamente deseoso de matar al profeta, incluso de quitárselo del medio. Porque la palabra de Dios en ocasiones duele. Por eso no sé si estarás oyendo la voz de Dios y si estarás dispuesto a obedecerla. Pero si oyes la voz de Dios es que Dios te está hablando. Es que realmente parece ser que tú le has dado a entender que tienes un corazón dispuesto. ¿Me equivoco? Cuando oigo la palabra de Dios, cuando otros predican, y de verdad, ayer fue una bendición porque realmente necesitaba también que me ministraran. Oigo predicaciones en internet, pero no es lo mismo escucharlas en vivo. Y aunque Dios habla también, obviamente, por una predicación vista en un vídeo, donde sea, realmente me lleva a pensar que cuando el Espíritu Santo te está hablando, cuando Dios nos está hablando, nos lleva o nos empuja a ser precisamente ese ejemplo que decía Pablo que era, ¿verdad? Y obviamente nos lleva a ser, pues, modelo de la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Tienes un corazón preparado en este tiempo, en este día, para que realmente Dios haga o siga haciendo su obra en ti? Porque la intención no es venir a los cultos solamente para escuchar la palabra de Dios y después irte para casa y hacerla estéril. La historia no es leer la Biblia, quedártela para ti y hacerla estéril. La historia no es alabar al Señor, adorar al Señor, regocijarte tú y que esa adoración, esa alabanza quede estéril en ti nada más. Amén. Por eso entendemos de que los tiempos son malos, la tierra es dura y muchas cosas que siempre hemos dicho en esta España nuestra y más en esta Galicia profunda en la que vivimos aquí también, pero no es excusa, es más, nos debe de dar absolutamente igual porque el Señor se mueve de la misma forma en todos los lugares y no hay ningún tipo de estrategia. La única forma de llegar al corazón de los demás y la única forma de que los demás se rindan a Dios o no, o se vayan o se larguen, es viendo en ti y a través de ti lo que Dios tiene para ellos. ¿Entendemos esto? Porque Dios nos ha levantado con esa responsabilidad. Nos ha levantado no solo para levantarnos, sino para levantar a otros también. Y hacerlo nos compromete a una verdad inequívoca a la cual hemos abierto nuestro corazón. Por eso no se trata de que Dios nos siga, sino de que nosotros le sigamos a Él. Una y otra vez el Señor en este tiempo nos habla de que la cosa no va a ir a mejor, va a ir a peor. Y va a ir a peor espiritualmente y naturalmente. La maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría, la puerta se estrecha y pocos son los que entran por ella. Hay gente, hay cristianos, hay evangélicos que siguen esperando grandes avivamientos donde toda España salte en medio de las calles con pancartas y Cristo vive. Y eso no va a ocurrir. Podrá ocurrir espontáneamente, en un momento en que alguien, alguna congregación, algún movimiento haga una campaña puntual, como tantas que hemos hecho, ¿sí o no? En otras ocasiones y en otras instituciones y en otras obras de Dios, ¿verdad? No es salir puntualmente a un sitio y hablar de Dios en un momento dado, es constantemente llevar el Evangelio en tu vida, en tu día a día. Y eso es lo que Dios está queriendo que entendamos. Y ayer me quedó más claro todavía porque
la palabra de Dios en Mateo 4, 19. ¿Os acordáis cuando Jesús llama a sus discípulos? Le dice, venid en pos de mí. Y le dice, y yo os haré pescadores ¿de qué? De hombres. ¿Queremos ser pescadores de hombres? No importa el trabajo y el oficio que tengas, no importa donde Dios te haya puesto, donde Dios te haya dado la fuente que necesitas para poder subsistir. Lo que importa es lo que hay en ti, dentro de ti, y donde estés, donde puedes realmente reflejar el amor de Dios y la bondad de Dios, el poder de Dios, y darle la oportunidad a aquellos que muchos o la mayoría de ellos no saben que necesitan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque no se creen pecadores, como nosotros un día, aunque sabíamos que hacíamos cosas malas o cosas mal, no nos considerábamos pecadores. Esa palabra era una palabra distorsionada en nuestra vida, que no tenía significado. Sabíamos que había cosas malas en nosotros, pero no las atribuíamos a algo que pudiera deteriorar nuestra vida. Incluso cuando la estaba deteriorando, en ocasiones yo por lo menos no me enteraba hasta que realmente, pues obviamente ves que tu vida corre serio peligro de muerte. Y realmente pues es entonces cuando muchos despiertan a su necesidad, ¿no? Pero nosotros, aquellos que hemos despertado, no tenemos que esperar a que otros pasen por los problemas que nosotros hemos pasado. Y tampoco Dios está esperando a que los demás estén pasando necesidades y tengan necesidades para poderse revelar a ellos, sino que las personas que están a nuestro alrededor tengan la oportunidad de oír en la situación en la que estén y tengan la oportunidad de ver a Jesús a través de cada uno de nosotros. Es una palabra que necesitamos recordar, porque el Señor les llamaba a ser pescadores de hombres. Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Si bien recordamos los evangelios, podemos ver que muchos de ellos eran de diferentes ámbitos, digamos, sociales, ¿no? Y era pues un surtido de personajes y que dejaron todo y le siguieron. Y no se preguntaron ni le pidieron al Señor que les bendijera en su caminar con ellos, simplemente abandonaron sus caminos para andar en su camino, el camino del Mesías, el camino de aquel que estaban considerando como el Maestro, el Hijo del Dios vivo, el Cristo, Jesús, el Mesías prometido. Reconocieron en ellos. ¿Qué creéis que le movió a los discípulos ir detrás de Jesús? ¿Creéis que iban detrás de él por algún tipo de bendición? ¿O porque querían enriquecerse? ¿O porque querían estar, no sé, que les fueran las cosas bien? No lo hicieron por eso, lo hicieron porque vieron en el Señor el cumplimiento de la palabra. ¿Estás viendo el cumplimiento de su palabra en tu vida? ¿O solo estás mirando en lo que posiblemente tú quieres o Dios te haya dado ya, o aún no te haya dado? ¿Qué estás mirando? Si realmente quieres servirle sin compromiso ninguno, o servirle con compromiso, con verdad. Y cuando digo servirle sin compromiso ninguno, que puedes hacer lo que quieras, o sea, cuando Él te pida algo, puedes decirle sí o no. Está en tu libertad, obviamente, hacerlo, pero el Señor nos está llamando a un compromiso mayor, y es un compromiso diario, no es un compromiso de hacer grandes cosas ni entretener a nadie, absolutamente. Desde un principio el Señor siempre habló en mi corazón de no entretener a nadie con el Evangelio, y de si tuviera alguna vez que hablarle a alguien acerca de lo que está bien o mal, como Dios también me lo dice a mí cuando realmente hago algo que no está bien o mal, pues hablarlo, y por el bien de Él y por el mío, obviamente. Acordaros la palabra cuando dice que si nosotros no revelamos lo que recibimos de Dios a las personas que están a nuestro lado, y podemos hacerlo para poder darles la oportunidad de librarlos del lazo del cazador,
Dice que la sangre de esa persona, en caso de que sufriese, muriese, caería sobre nuestra vida sin haber conocido la verdad. Por eso es tan necesario estar atentos día a día. ¿A quién conocemos? Al maestro, al médico, al enfermero, a este, al otro, al de la moto, al veterinario, aquí, allá. ¿Sí o no? ¿A cuántos les has hablado del Señor? ¿A cuántos saben que eres hijo de Dios, cristiano? En ocasiones a veces hasta lo ocultamos. No vaya a ser que se enteren que somos cristianos y cuando me vean hacer esto o lo otro. ¿Sí o no? Hice esa risa así fingida de hipócrita. ¿Qué? ¿Sí o no? Sé que somos humanos, sé que tenemos defectos y sé que a veces nos hemos acobardado y sé que a veces hemos evitado que otros sepan que somos cristianos o simplemente nos hemos limitado a callar nuestra boca y cuando hemos podido hablar de Jesús no lo hemos hecho. O hablar del testimonio que hay en nosotros, no solo de Jesús, sino de lo que está haciendo Jesús en nosotros. Por eso Dios está con aquellos que están con Él. ¿Por qué creéis que José llegó a ser segundo de Faraón? ¿Por qué pensáis que Samuel pudo completar su ministerio aunque sus hijos no fueron ejemplo? No tomaron el relevo que debían de haber tomado como verdaderos siervos de Dios. Aparte de que su padre le hubiera enseñado, le hubiera transmitido lo que él tenía de Dios en sus corazones, que ellos ya sabían, obviamente. ¿Por qué pensáis que José llegó a ser segundo? Porque tenía una familia muy maja que lo tiró a un pozo. Menuda familia. ¿Sí o no? Sino porque estaba continuamente con Dios. Porque tenía una relación genuina como la tuvo el rey David, con todos sus fallos y sus errores, y como los tendría José. Pero en todo el momento de su tribulación y todo el momento de sus años, realmente fue fiel a ese llamado y asumió su realidad en Cristo Jesús a pesar de los infortunios y de la situación que tenían. Por eso, en 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 2, dice: Jehová está con vosotros, si vosotros estuvierais con Él. Lo dice así: y si le buscarais, será hallado de vosotros. 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Jehová está con vosotros. ¿Cuál es la condición? Si vosotros estuvierais con Él. Tengo que descifrarlo. Tengo que desmenuzar eso. No, ¿verdad? No hace falta. Es sentido común. ¿Sí o no? Entendemos claramente ese verso. ¿Sí o no? Jehová está con vosotros si vosotros estuvierais con Él. O sea que no hay duda y yo siempre sabré si el Señor está conmigo o no, por lo que yo hago y por lo que yo tengo en mi corazón de Él. Y por lo que yo sé, y por lo que yo hago. Dice la Escritura: y si le buscareis, será hallado de vosotros. Aun cuando tropezáramos, cayéramos, Él nos levantará. Cantábamos, ¿sí o no? Él me levantará, ¿sí o no? Me levantará, ¿sí o no? ¿Crees que Dios te puede levantar? Cuando caes, cuando tropiezas. El profeta Azarías, que fue quien dijo esto, lo dijo claramente: la presencia de Dios está ligada a nuestra fidelidad. La presencia de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu vida, está ligada a la fidelidad que tienes para con Dios. No la fidelidad que tiene Dios para contigo, que ya sabes que la tiene. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos queda? Ser fieles nosotros. No se trata de reclamar la compañía de Dios solamente para nuestras cosas puntuales mientras caminamos lejos de su voluntad. Pedirle cosas cuando después ignoramos todo lo que Él dice, ¿sí o no? Sino se trata única y exclusivamente de acercarnos constantemente a Él, rendirnos y andar con Él. Andar en Él, vivir en Él. Sí que es complicado y sí que es difícil, porque a cada paso el enemigo está queriendo que nos apartemos del camino y nuestra carne nos está pidiendo otras cosas constantemente.
Pero hay que plantar batalla, ¿sí o no? Hay que plantar batalla antes de salir de estos lugares. Hay que plantar batalla cuando recibes la palabra de Dios en tu hogar, cuando estás leyendo la Biblia. Hay que plantar batalla cuando realmente abres tu corazón y recibes una palabra de Dios y tienes que expresarlo, tienes que llevarla al corazón de alguien. Con amor, con exhortación, con valentía. La exhortación no es juicio. Cuando la gente se vuelve de sus pecados. Pero cuando niega la palabra de Dios y cuando la rechaza, ya ellos mismos se juzgan. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Cuando rechazan la verdad. Pero tú eres el enviado o la enviada. Amén. ¿Lo crees? Si lo crees, tendrás un compromiso fehaciente con Dios. No solo te aprovecharás de sus bendiciones, porque Dios lo ve todo. Y Dios lo que mira, tú sabes muy bien lo que es. Y lo que acabamos de decir, mira el corazón. Y sabes si tienes un corazón dispuesto o no, o si andas solo detrás de Él, por lo que te dará o por lo que Él es en ti, por lo que sientes hacia Él. Por eso, este verso de 2 de Crónicas, tendríamos que recordarlo siempre. Jehová, el Señor, está con nosotros si nosotros realmente estamos con Él. Y si le buscamos, será hallado de nosotros. Lo hallaremos. Porque lo estaremos haciendo de todo corazón. Y rendirnos y andar con Él es lo mejor que un cristiano puede hacer. Sé que no entendemos muchas cosas. Sé que nos pasan cosas además que nos ponen contra la espada y la pared y nos invitan a la incredulidad. Sé que nos pasan muchas cosas porque estamos más despistados en ocasiones que una cabra en un garaje. ¿Qué hace una cabra en un garaje? Nada. Una cabra tiene que estar en el monte, pastando. Y si está en un garaje es que está despistado, es que algo le ha pasado. ¿Sí o no? El refrán no es un refrán para que suene bien. Es un refrán para que podamos entender que realmente debemos de estar en el lugar que debemos de estar y debemos de tener el compromiso que hemos adquirido con Dios cuando le hemos dicho que aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy Dios no busca grandes talentos, no busca grandes siervos, sino corazones rendidos. No solo hoy, sino siempre lo ha hecho así. Y para ello está la historia ahí, está la palabra de Dios. Siempre ha buscado todo lo contrario a lo que los hombres miraban. Y cuando no estás atento a lo que se te está compartiendo, estás perdiendo lo que realmente Dios te puede estar diciendo. Es increíble. Cuando realmente nuestros oídos y nuestros corazones se desvían por mil historias que hay en nuestra cabeza, realmente desaprovechamos el tiempo de la administración. ¿Y qué ocurre? Pues que nuestros corazones no se rinden a Él y estamos con nuestras historias, ¿no? Historias que en ocasiones son golpes al aire, puñetazos al aire y son simples frustraciones de nuestra vida incumplidas, deseos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y por eso perdemos el tiempo en tantas ocasiones. Pero Dios está empeñado a que realmente nos levantemos y nos levantemos en su nombre, porque hay una generación que se pierde constantemente, cada 20 años, cada 30 años. La generación es eso, ¿no? Cada 30, 40. Cada 30, 40 años una generación se pierde por causa de que no hay hombres y mujeres valientes que hablen de parte de Dios en sus trabajos, en sus vidas, al caminar, al hablar, al andar, al ir aquí, al ir para allá. No se trata de que el pueblo de Dios solo se reúna con el pueblo de Dios, que también, que es buenísimo y que es algo además que tenemos que hacer, y hablar del Señor y transmitir esa pasión unos a otros, ¿verdad? Para poder hallar y tener buenas costumbres en nuestra vida. Pero después cuando estamos en la misión, digámoslo así, ¿verdad? Es cuando realmente tenemos que ser entendidos y fuertes y valientes y dejar de pensar tanto en nosotros y en nuestras cosas y lo que dejaremos o no para nuestros descendientes o lo que será de ellos o lo que les pasará, ¿sí o no? Porque no está en nuestras manos, además. No está en nuestras manos. Amén. Está en las manos de Dios todo. Pero cuando le sirves con un corazón dispuesto, Dios abrirá camino donde no lo hay.
Tus pies caminarán por tierra segura, camino seguro. Soplará el viento a la derecha, soplará el viento a la izquierda, habrá tempestades, vendavales, lo que le quieras llamar. Y tu casa permanecerá, ¿qué? Firme. Porque estás edificado ¿en dónde? ¿En? En la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo Jesús, inamovible. No hay quien la mueva. La piedra que desecharon los que muchos edificaron. La desecharon. Y a día de hoy la están desechando. Pero si tienes al lado personas que no saben que necesitan a Cristo Jesús y tú no se lo dices, ¿para qué te levantó el Señor? ¿Para qué? ¿Para que le estés pidiendo siempre cosas para ti? ¿Para que cuando te las da le desobedezcas a la primera de cambio? ¿Sabes? Nunca el Señor nos presionó ni nos obligó a hacer nada que no quisiéramos hacer por Él, ni para su reino, ni para los demás. Pero sí nos dijo lo que debíamos de hacer con total y plena claridad. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Cambiamos la pregunta que le hacemos a Dios. No más estás conmigo, Dios. Porque eso además te lleva a la duda, ¿no? De si está Dios contigo. Y solo tú sabes si Dios está contigo o no, porque ahora tenemos y debiéramos decir siempre, ahora y siempre, como dijo Samuel, aquí estoy, Señor. Dime lo que quieres que haga. Bueno, reconozco que no solo Samuel dijo esto. Por eso vamos a acabar con un verso en Isaías, que todos conoceréis, obviamente, ¿sí o no? ¿Os acordáis aquellos que habéis hecho el servicio militar? Cuando llamaban a los voluntarios. ¿Algún voluntario? Nadie levantaba la mano. Porque siempre significaba alguna tarea rara. Y siempre significaba un marrón. Ser voluntario en el servicio militar era un desastre. Y claro, como nadie levantaba la mano, entonces escogían a dedo. Pero nadie salía voluntario. Mira lo que dice el texto de Isaías, capítulo 6, verso 8. Pregunta al Señor. Es como si estuviera haciendo un llamado. ¿A quién enviaré? Y esto nos lo dice a través de los años. Más de 2000 años. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y mira lo que dice Isaías. Entonces respondí yo. ¿Qué creéis que le dijo Isaías? Pues lo que la palabra dice. ¿Y qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué peligroso al mismo tiempo, ¿verdad? Ay, has levantado la mano. Has levantado la mano, has salido de voluntario. Y ahora, ¿a dónde te enviará el Señor? ¿Tú crees que a Isaías le importaba mucho a dónde el Señor le enviara? ¿Crees que Isaías estaba pensando en lo que realmente Dios estaba pensando? Isaías solo quería servir al Señor. Como Samuel cuando le dijo, habla, que tu siervo, aquel que te va a servir, aquel que va a hacer lo que tú le digas, te está escuchando. Por eso, hermanos, dejemos solo de escuchar. Si oímos la voz de Dios es que Dios nos está hablando y sabemos que Dios está con nosotros. ¿Oyes la voz de Dios? ¿Estás escuchando a día de hoy la voz de Dios? Son tiempos malos, tiempos difíciles, hay congregaciones más llenas, más vacías. Pero los tiempos van a ponerse más difíciles todavía porque el corazón de muchos se enfriará y serán muchos cristianos que abandonarán y dejarán. Pero hay muchísimas personas ahí fuera aún que necesitan conocer al Señor y conocer de Dios y conocerlo por ti, por mí, por todos aquellos que un día le hemos dicho sí al Señor. Amén.
¿A quién enviará el Señor? ¿Quién está dispuesto a salir por esa puerta y dar un testimonio hoy, mañana, pasado, en su vida, en su trabajo, a los vecinos, a quien sea? Somos hijos de Dios, somos cristianos, vecino, y te voy a bendecir, voy a orar por ti, por tu familia, por tu... Ah, yo no creo en eso, no importa, pero nosotros vamos a orar por ti. Doctora, aquellos que visitamos demasiado a los médicos, ¿saben que eres hija de Dios, hijo de Dios? Los míos están aburridos ya de saberlo. No por los años que llevo, sino por las veces que les he no solo dado un panfleto, un CD, le he dicho que Dios les bendiga. No sé cuántas veces, no sé lo que habrá sido de esa semilla, no sé. Ayer nos comentaban de alguien en la iglesia de un hermano que estuvo sirviendo fielmente toda su vida y nunca vio a sus hijos, su hija siempre rechazó el ir a la iglesia, el comprometerse con el Señor, y la madre fue fiel siempre en esa congregación y le hicieron un homenaje y poco después murió, ¿no? Porque ya era una señora mayor y algo así, ¿no? Sí, Marisa. Sí, yo sé la historia, pero bueno, no. Una sierva de Dios, no hace falta decir ni nombre ni nada. Pero lo importante de todo esto es que ella murió sin ver a su hija convertida. Y es curioso que nietos y yernos que estaban alejados totalmente de Dios, mientras la mamá venía a la congregación fielmente y era fiel. Ahí en donde Dios la puso, era fiel, era honesta y era una persona que intentaba servir al Señor con todos sus fallos y sus defectos, ¿verdad? Pero partió sin ver el fruto de todo lo que ella compartió, y poco después, para sorpresa del propio pastor, porque realmente sus hijos se portaban bastante mal con ella, vinieron a la congregación, se convirtieron y a día de hoy le están sirviendo con pasión, no solo ella, sino su marido y sus hijos. ¿Creéis que Dios puede hacer este tipo de cosas? ¿Y cómo creéis que las puede hacer? A través de corazones abiertos, donde ponen en práctica los versos de los que nos habla 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, nunca deja de ser. Cuando uno se da, aunque no vea el fruto de su siembra, sigue sembrando. Amén. Porque sabe que hay semillas que darán su fruto a su tiempo, en su momento. Y quizás lo veas o quizás no lo veas. Como pasó en esta situación, que para mí ha sido agradable escucharla, pero es que sé de muchas otras que ha ocurrido también lo mismo, y la palabra de Dios nos habla. ¿Quién le diría a Pablo que estaríamos hablando de él? Al rey David, a Salomón, yo que sé, a un montón de gente, a los discípulos del Señor, que estaríamos escuchando sus enseñanzas. Jesús ya lo sabía, pero ellos, ¿crees que pensaban en ti o en mí? Ellos solo pensaban en el reino de Dios y esparcir la semilla para que todo aquel que pudiera lo aprovechara y fuera grandemente bendecido. Cierra tus ojos. Porque en esta mañana, si Dios te ha hablado, es que tienes un corazón abierto al Señor. Si has escuchado la verdad de su palabra, es que tú formas parte de esa verdad. Y el resistirnos a ella o simplemente no escucharla, no obedecerla, nos va a hacer cambiar de camino. Nos va a hacer perder la oportunidad de poder servirle al mejor Señor, al mejor patrón, al mejor Rey de Reyes, al Dios eterno. Por eso en esta mañana yo oro por todos vosotros. Oro por mí, por mi casa, por mi familia, por mi hijo. Oro por aquellos hermanos que se debaten entre servir a Dios y no hacerlo, entre ir y no ir, entre estar y no estar. Oro por cada uno de ellos para que se comprometan con el Señor, para que tengan tanta necesidad que no puedan pasar ni un solo día sin el aliento de Dios sobre ellos, sin
leer un solo verso, que estén buscando la palabra como esa agua, como esa comida que llevan a sus vientres, para poder sobrevivir, para poder vivir y llevar la palabra de Dios más allá de lo que se puedan imaginar. Porque Dios no nos alimenta, ni nos da el agua que quita la sed, solo para unos días, nos lo da para siempre, porque Él es fiel, Él siempre ha sido fiel. ¿Y tú? ¿Le dirás, aquí estoy, Señor? Habla que tu siervo oye. En el nombre de Cristo Jesús.